Hay algo que me gustaría poder aclarar contigo definitivamente. There's something that I would like to clarify with you finally in a Y es definite que way. a lo largo de muchos años yo me he educado espiritualmente basándome en la sabiduría oriental, Throughout many years, I have been educated spiritually based in the Oriental wisdom, que hablaba de, básicamente se sostenía en los pilares de la reencarnación, ley del karma, la, that impor- was based on the pillars of reincarnation and the law of karma, la gran importancia de la meditación, la filosofía del esfuerzo, de que si no podía ser en esta vida, tal vez serían las siguientes y seguíamos meditando, ayunando, etcétera, etcétera. the great importance of meditation, and the need for effort. How if it could not be achieved in this lifetime, it could be in the next lifetime. Pero desde que he conocido el Advaita, hace 2 o 3 años, todo esto se me ha desmontado completamente. But since I encountered Advaita a couple of years ago, all these beliefs have been dismantled. Porque la forma en que entiendo el Advaita es que no importa el esfuerzo que hagas, puesto que ya eres aquello que buscas. Because the way in which I understand Advaita is that it doesn't matter what effort you make, because you're already there, what you're looking for. Por lo tanto, me queda la sensación de que todo lo que he vivido anteriormente ha sido como una especie de cuento que me ha hecho perder mucho tiempo, muchas energías. So I feel that everything that I've lived up until then has been pretty much a waste of time. I'm left with that feeling, a waste of time and energy. Y me resulta muy difícil comprender que haya tal diferencia entre dos sabidurías que además provienen del mismo sitio. And I find it very difficult to comprehend that there is such a big difference between two wisdoms that come from practically the same place. Me gustaría aclarar todo esto contigo, si puede ser. So I would like to clarify all of this with you if possible. There are really two types of path, or two types of spiritual path. Hay dos tipos de vías espirituales. One is the progressive path and the other the direct path. Una es la vía progresiva y la otra es la vía directa. So the direct path starts with the presumption that we are a separate self. La vía directa empieza con el presupuesto de que quien somos es el yo separado. A temporary, finite consciousness living inside the body. Una conciencia temporal y finita que vive dentro del cuerpo. And the progressive path gives that separate self a series of purifying practices. Y la vía progresiva le da a ese yo separado una serie de prácticas progresivas, purificadoras, which are considered preparations for hearing the ultimate truth. que se consideran como preparación para escuchar la verdad última. And when the student is considered sufficiently mature, the teacher then gives the student the highest teaching. Y cuando se considera que el estudiante está suficientemente maduro, se le da la enseñanza última, la más elevada. In the direct path, we take a different approach. En la vía directa tomamos una aproximación diferente. We start with the highest teaching. Empezamos con la enseñanza más elevada. And everybody is given that to begin with. Y a todo el mundo se le da esa enseñanza para empezar desde el principio. So that is why in our first meditations we are taken directly to
our true nature. Por eso es por lo que en las primeras meditaciones nos llevamos directamente a nuestra verdadera naturaleza. In the direct approach, it is not considered necessary to purify the mind and the body before being taken to our true nature. En la vía directa no es necesario purificar la mente ni el cuerpo antes de tener acceso a la verdadera naturaleza. However, on the direct path, after we have had a glimpse of or recognized our true nature, Sin embargo, en la vía directa, después de haber tenido un atisbo de nuestra verdadera naturaleza, there is still a further process that is required, hay un proceso que todavía es necesario, que va más allá, which is to realign the way we think, feel, act, perceive, and relate with our new understanding. que es realinear la forma en la que pensamos, Feel, sentimos, actuamos, percibimos y nos relacionamos. so all your years on the progressive path were not wasted. Así que todos tus años en la vía progresiva They, no fueron perdidos. they prepared you for the direct path. Te prepararon para la vía directa. But I understand your question, because the very first conversation I had with my teacher after the first meeting of his that I attended, Pero entiendo muy bien tu pregunta, porque la primera conversación que tuve con mi maestro durante la primera reunión a la que asistí, I said a similar thing to him that you have just said. le dije una cosa parecida a lo que tú acabas de decir. I said, I have spent 25 years on a progressive path. Why didn't somebody tell me this at the beginning? Le dije, he pasado 25 años en la vía progresiva porque nadie me dijo esto desde el principio. And of course, somebody did tell me this at the beginning, but I didn't understand it. Y por supuesto, alguien me dijo esto al principio, pero no lo entendí. So he said those years were necessary. They prepared your mind for this meeting. Así que me dijo que esos años eran necesarios y que me prepararon para esta reunión. And now that your mind is, now that the soil of your mind is ripe, you recognize it very quickly. Se ha referido a los años tuyos que has pasado, que te han preparado para este momento, y ahora que tu mente está madura, estás preparado para que There's no obstruction, there's no arguing, there's no... you hear it and you recognize, yes, that's true. no hay obstrucción, no hay distracción, no hay discusión. Lo escucharás y lo reconocerás y dirás, yes, sí. So the first thing to say is that those years weren't wasted. Así que lo primero que te quiero decir es que esos años no fueron una pérdida de tiempo. But it's also important that we don't cease seeking and inquiring until we are absolutely satisfied. Pero también es importante que no dejemos de buscar y de indagar hasta que estemos completamente satisfechos. It's not enough to simply believe that we are that for which we are in search. No es suficiente con creer que somos aquello que estamos buscando. Because if we really understood that, our search would, by definition, have come to an end. Porque si realmente comprendiéramos eso, nuestra búsqueda, por definición, habría terminado. So if we are still seeking, and there's no judgment in that, Así que si todavía estamos buscando y no hay juicio en esto, then we should respect that search. entonces debemos respetar esa búsqueda. The direct path will make that search very efficient. La vía directa hará esa búsqueda muy eficiente. De todas formas,
quería insistir un poco en mi opinión, porque en mi opinión tanto la idea de la reencarnación, que desde el punto de vista de Advaita no tendría mucho sentido hasta donde yo entiendo. So I would like to insist about the reincarnation, because from the way I understand Advaita, that doesn't have much sense. Y por otro lado la ley del karma, que tampoco es algo que se puede experimentar y que sin embargo se nos ha contado siempre, algo así como que la vida es justa a corto plazo y cosas por el estilo, ¿no? And on the other hand, the law of karma, which cannot be experienced, but we have been told that... Perdona, me olvido lo que has dicho. Que nos ha enseñado que la vida es justa a corto plazo porque siempre hay una ley de causa-efecto. But it has shown, we have been taught that life is fair because there's the law of cause and effect in the short term. A mí me creó una forma de pensar que ahora no es posible dentro de la Advaita. It created in me a way of thinking that is now not possible inside of Advaita, from the Advaita perspective. Porque ¿qué se podría... Sorry to interrupt. Why could reincarnation not work from the perspective of the Advaita teaching? ¿Por qué no podría funcionar la reencarnación desde la perspectiva de la enseñanza de Advaita? Bueno, hasta donde yo he comprendido, no hay ninguna individualidad que necesite reencarnar, puesto que ya somos conciencia. Up to the point that I have understood, there is no individuality that can be reincarnated, because we are only consciousness. Would you agree that the content of your mind was different from the content of my mind? ¿Estarías de acuerdo que el contenido de tu mente es diferente del contenido de mi mente, de Rupert? Or would you... Sorry. Sí. Yeah. Sí. Let's say there are 120 people sitting in this room. Would you agree that the content of each of our minds is different? Digamos que hay aquí 120 personas en esta sala. ¿Estaríamos de acuerdo que el contenido de la mente de cada una de estas personas es diferente? Sí. So there is individuality. Así que hay individualidad. Sí, claro. Pero Yes, en el momento de morir, hasta donde yo he aprendido, todo eso desaparece el cuerpo y desaparece la mente. But at the time of death, up to everything that I have understood so far, everything disappears. Mind and body disappear. How do you know? ¿Cómo lo sabes? No lo sé. No, yo no lo he experimentado. Lo he aprendido en el Advaita. I don't know. I haven't experienced it. I have learned it in Advaita. I know you've been reading too many Neo-Advaita books. Sí, ya lo sé. Has leído demasiados libros de Neo-Advaita. ¿Quieres decir que There's todavía... nobody here. There's nothing to do. No hay nadie aquí. No hay nada que hacer. At death, everything just comes to an end. Cuando nos morimos, todo se termina. No he aprendido eso. No, I haven't learned that. Okay, all right. Okay. That's good. Está bien, eso es bueno. He aprendido cosas, por ejemplo, desde el punto de vista del ser separado, es un punto de vista diferente al punto de vista del ser. I have learned that the point of view of the separate self is different from the point of view of the self. Pero he aprendido que el ser no necesita para nada reencarnar. But I have learned that the self does not need to be reincarnated. Does not need to reincarnate. Okay. It's true that there is no individual self in each of our minds, in control of each of our minds. Es cierto que no hay ningún yo individual en cada una de nuestras mentes que controla nuestras mentes. In other words, each of our minds doesn't have its own temporary finite consciousness that is in charge of it. En otras palabras, cada una de nuestras mentes no tiene una conciencia que es temporal y finita, individual, temporal y finita, que controla nuestras mentes.
So in the conventional point of view, everybody's mind has its own individual package of consciousness that goes with it. Desde el punto de vista convencional, cada persona has its own package of consciousness tiene su that's attached to it. paquete individual de conciencia que está unido a él, a la persona. So when the body dies, it is believed that the mind, which is considered to live inside the brain, is considered to die with it. Así que cuando muere el cuerpo, la mente que se considera que está dentro del cuerpo muere con él. And when the mind dies, its little package of consciousness is believed to die also. That's the conventional point of view. Y cuando la mente y el cuerpo mueren, el pequeño paquete de conciencia que está dentro de la mente muere con él. Eso es lo que se cree desde el punto de vista convencional. Basically, it's 120 bodies, which means 120 minds, which means 120 consciousnesses. That's the conventional model. Básicamente son 120 cuerpos, 120 mentes, que son 120 conciencias. Ese es el modelo convencional. Okay, put that model on one side. Let me give you a completely different model. Aparta ese modelo a un lado y te voy a dar un modelo completamente diferente. First of all, we start by understanding that all that is ever experienced is mind. Empezamos comprendiendo que todo lo que nosotros experimentamos es mente. And by mind, I don't just mean thinking and imagining. I mean thinking, feeling, sensing and perceiving. Y por mente no me refiero solamente a pensar e imaginar, sino que me refiero a pensar, sentir, tener sensaciones y percibir. So would everyone agree that thinking, feeling, sensing and perceiving are activities of mind? ¿Estaríais todos de acuerdo que pensar, sentir, tener sensaciones y percibir son actividades de la mente? Okay, so is anybody now experiencing anything other than the contents of their mind? ¿Hay alguno de vosotros que esté experimentando algo diferente del contenido de sus mentes? Yo he aprendido contigo que no hay una mente, no hay un lugar llamado mente. I have learned from you that there is no mind, there is no place called mind. Bear with me. Aguántame. I'm trying to build a new model in response to your question about reincarnation. Estoy intentando construir un nuevo modelo en base a tu pregunta sobre la reencarnación. But I'm trying to build it based on our experience so that it's not abstract or philosophical. Pero lo quiero construir basado en nuestra experiencia para que no sea abstracto o filosófico. So, can we all agree that all that is being experienced now is mind? Podemos estar todos de acuerdo que todo lo que estamos experimentando ahora es mente. That is thinking, feeling, sensing and perceiving. Es decir, pensar, sentir, tener sensaciones y percibir. In other words, what we call our body is an experience that takes place in the mind. En otras palabras, lo que llamamos nuestro cuerpo es una experiencia que tiene lugar en la mente. Our only experience of the body now is sensing and perceiving. Nuestra única experiencia del cuerpo ahora es sentir y percibir. And sensing and perceiving are activities of mind. Y sentir y percibir son actividades de la mente. So unlike the conventional model in which the mind is considered to be inside the body, así que a diferencia del modelo convencional en el que la mente está dentro del cuerpo, se considera que está dentro del cuerpo. in this new model, which is just a model that is based on our experience, En este nuevo modelo, que es un modelo que está basado en nuestra experiencia, the body is an activity of the mind. el cuerpo es una actividad de la mente. Or we could formulate that by saying the body is an appearance in the mind. O lo podríamos formular como que el cuerpo es una apariencia en la mente, Likewise, the world. igual que el mundo.
So all we know of all we know of a body or a world is mind. Así que todo lo que conocemos del cuerpo y el mundo es mente. So going back to this morning's and last night's meditation, the next question must be, what is the essential nature of the mind? Y volviendo a la meditación de esta mañana y de anoche, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza esencial de la mente? And the essential nature of the mind must be that part of it that can never be removed from it. Y la naturaleza esencial de la mente debe ser aquella parte que nunca puede ser quitada de ella, de la mente. What would that be? ¿Y eso qué sería? Consciousness or awareness. La conciencia. So from this perspective, the mind is we could say a modulation of consciousness. Desde esta perspectiva, la mente podríamos decir que es una modulación de la conciencia. And the body and the world are activities of the mind. Y el cuerpo y el mundo son actividades de la mente. So now let me give you a visual representation of what I've just said. Y ahora deja que te dé una representación visual de lo que acabo de decirte. Imagine consciousness as a vast, open, empty space. Imagina la conciencia como un espacio amplio y abierto. And when this space is at rest, there is no movement in it and therefore no form in it. It is formless. Cuando este espacio está descansando, no hay movimiento y como consecuencia no hay forma. But this space can also vibrate within itself Pero este espacio también puede vibrar en sí mismo and thereby give itself a form. y darse a sí mismo una forma. So visualize this vast, open, empty space vibrating within itself. Así que visualiza este espacio amplio y abierto vibrando en sí mismo And as a result, precipitating within itself each of our finite minds. y como consecuencia precipitando en sí mismo cada una de nuestras mentes finitas. So there is a single, vast consciousness. Así que hay una conciencia única y amplia In which there are no divisions, en la que no hay divisiones, just one infinite, indivisible space. simplemente un espacio indivisible e infinito. But just as, relatively speaking, each of our finite minds can have numerous thoughts and feelings sequentially, Pero igual que nuestras mentes finitas, hablando relativamente, pueden tener numerosos pensamientos y sentimientos so sequentially, consecutivamente. sequentially, not consecutively. No, sorry. Sequentially. Secuencialmente. We have one thought at After a another. time, Yes. in sequence. In just the same way that each of our minds can have many thoughts in sequence, Sí, del mismo modo que cada una de nuestras mentes puede tener pensamientos en secuencia uno detrás de otro, consciousness can have many minds consecutively. la conciencia puede tener muchas mentes consecutivamente. Each of our minds are like a thought in Cada- infinite consciousness that take place at the same time. Cada una de nuestras mentes es como un pensamiento en la conciencia infinita que tiene lugar al mismo tiempo. And just as the numerous thoughts that each of our minds has doesn't fragment our individual mind, Y del mismo modo que cada uno de los pensamientos que tienen nuestras mentes individuales no fragmenta nuestra mente, so the numerous minds that appear in consciousness doesn't fragment consciousness. del mismo modo las numerosas mentes que aparecen en la conciencia no fragmentan la conciencia. It remains a single indivisible whole. Se mantiene como un
como un todo completo. So when the body dies, from this perspective, when the body dies, Así que desde esta perspectiva, cuando el cuerpo muere, all that happens is that a particular activity of the mind dissipates. todo lo que ocurre es que una actividad particular de la mente desaparece, se disipa. But there is nothing to suggest that that mind completely disappears. Pero no hay nada que sugiera que esa mente desaparece completamente. Remember, the body is an appearance in the mind. Recuerda que el cuerpo es una apariencia en la mente. When the body disappears under this model, the mind simply begins to unravel. Así que cuando el cuerpo desaparece, la mente simplemente empieza a Disintegrate, a unravel. desintegrarse, Like a whirlpool in a stream, slowly losing its form. como un remolino en un riachuelo, en un río que empieza a perder su forma. The whirlpool is the activity of the water El remolino es la actividad del agua that appears as a whirlpool. That's the body. que aparece como un remolino, ese es el cuerpo. When the whirlpool disappears, Cuando el remolino desaparece, that is, the activity of the whirlpool disappears. That's the equivalent of the activity of the mind relaxing, the body vanishes. cuando desaparece la actividad del remolino, que es equivalente a la actividad de la mente, But el cuerpo desaparece. But as the whirlpool unravels or disintegrates, Pero a medida que el remolino se desintegra, there's nothing to stop the energies that are left over gathering downstream into another body, into another whirlpool. no hay nada que pare a las energías que lo rodean, que lo recojan más adelante en el mismo río, en otro remolino. And some of the energies that went into the first pool will be carried over and will form the basis of the next whirlpool. Y algunas de las energías que estaban en el primer remolino se trasladan al siguiente remolino. Now, when the mind unravels or disintegrates at death, Cuando la mente se desintegra en el momento de la muerte, the body disappears. desaparece el cuerpo. But why couldn't those residual energies gather together downstream and form the basis of a new body? Pero ¿por qué no podrían esas energías que todavía permanecen reunirse más adelante y formar otro remolino? At no Otra point mente. is there a self that reincarnates. En ningún momento, en ningún punto hay un ser, un yo que se reencarne. But just because there is no reincarnating self Pero solo porque no haya un ser que se reencarne, doesn't mean that the energies that are left over from one dream could not form the basis of a new dream. no significa que las energías que han formado la base de un sueño no puedan formar la base de otro sueño, no puedan formar parte de otro sueño. In fact, think of what happens when you fall asleep at night. De hecho, piensa en lo que ocurre cuando te duermes por la noche. Your waking state world disappears. That is, your waking state mind disappears. El mundo de tu mundo del estado de vigilia, es decir, tu mente del estado de vigilia desaparece. But something of your waking state mind remains as you start dreaming. Pero hay una parte, algo de tu mente del estado de vigilia que permanece. And there is a connection, therefore, between your waking state experience and what you dream at night. Y por lo tanto hay una conexión entre tu experiencia en el estado de vigilia y lo que sueñas por la noche. In other words, the residues of the waking state mind are carried over and appear as the dream. En otras palabras, los residuos de tu mente en el estado de vigilia son trasladados al estado del sueño. So, for instance, if you have a fearful disposition in the waking state, you may dream that you are being chased by a tiger.
Así que, por ejemplo, si tienes una disposición de miedo mientras estás despierto en el estado de vigilia, puedes soñar que te está persiguiendo, no sé qué, un tigre. Your waking state body and its world have disappeared, Tu cuerpo del estado de vigilia y su mundo han desaparecido, but there is a residue that is left over and forms the basis of the new body and the new world that you experience in the dream state. pero hay un residuo que permanece y que forma la base de tu nuevo mundo y tu nuevo cuerpo en el estado de sueño. In other words, every time we dream, we experience a mini reincarnation. En otras palabras, cada vez que soñamos, experimentamos una mini reencarnación. But at no point is there a self in the waking state or in the dream state. Pero en ningún momento hay un yo en el estado de vigilia o en el estado de sueño. So you're quite right to point out that the traditional view of reincarnation is a childish view. Así que tienes razón al poner de manifiesto que la visión tradicional de la reencarnación es infantil, Because it supports the belief in a reincarnating self. porque se supone que es la creencia de que es un yo separado que se reencarna. However, there is still some truth in the idea of reincarnation. Sin embargo, queda algo de verdad en la idea de reencarnación. So I've just upgraded the reincarnation model and brought it in line with the non-dual teaching. Así que ahora lo acabo de elevar, ha dicho upgrade como con los ordenadores, la visión de la reencarnación para llevarlo a una enseñanza más elevada. Bueno, en cualquier caso, en el Advaita siempre se propone que experimentemos antes de afirmar una cosa, ¿no? In any case, in Advaita, it's always proposed that we experiment before we believe something. En todos estos años anteriores me basaba exclusivamente en creencias no experimentadas por mí. In all these past years, I based my beliefs exclusively in beliefs that were not experienced by myself. Yeah, absolutely right. Totalmente cierto. We should only trust our own experience. Solo debemos confiar en nuestra propia experiencia. Even this new model of reincarnation is a little abstract Incluso este nuevo modelo de reencarnación es un poco abstracto, because none of us have died yet. porque ninguno de nosotros hemos muerto todavía. No, but it's still legitimate to speculate about what death is. Pero de todos modos es legítimo especular sobre lo que es la muerte. But you're right that it's even more important to explore the reality of our experience now. Pero tienes razón que es incluso más importante explorar la realidad de nuestra experiencia ahora. Because until we understand that, we cannot possibly know what death is. Porque hasta que no comprendamos eso no podemos posiblemente saber lo que es la So, muerte. yes, I would encourage you, and you are obviously already doing it, to rigorously explore your experience. Así que te recomiendo, y obviamente ya lo estás haciendo, que explores rigurosamente tu experiencia. And just as you have already suspended your belief in your previous Indian teaching, Y del mismo modo que ya ahora has suspendido, has dejado tu creencia en la enseñanza previa, india, I would also recommend that you don't believe anything I say. también te recomiendo que no creas nada de lo que yo digo. And to subject everything I say to the scrutiny of your own experience. Y que To subject everything that I say to the scrutiny yes, of yes, your I'm trying to experience. find a way to say it in Spanish. Y que eso, que sometas al escrutinio, un escrutinio riguroso, todo lo que él dice y lo compares con tu experiencia.